Queridos hermanos y amigos, estamos en el domingo número 4 del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28. Nos ubicamos hoy en Cafarnaún. Nos dice el Evangelio que estando allí Jesús, en el sábado próximo se acercó a la sinagoga. Una de las actividades principales que Jesús hace en Galilea es la actividad de la enseñanza. Y esto nos recuerda a nosotros que Jesús es el mayor profeta de la historia y actúa como profeta. Recordamos aquí también que en la primera lectura hemos escuchado que Dios, Yahvé, le promete a Moisés que hará surgir en medio de su pueblo un gran profeta. Y ese profeta es precisamente Jesús. Jesús ejerció muchas veces el ministerio de la profecía y de la palabra en la sinagoga, como se nos muestra hoy. Y en esta sinagoga se hacía siempre, todos los sábados, la lectura de dos partes del Antiguo Testamento y se hacían cánticos. Y allí se vivía también la fraternidad del pueblo de Israel. Pues bien, esta manera de actuar, de culto, la utilizaron muy bien los apóstoles, que en la Eucaristía que nosotros celebramos, pues hemos heredado precisamente esa liturgia de la palabra. Nosotros también leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo, hacemos cánticos también y leemos el Evangelio. Y esta es un poco la herencia que nosotros hemos recibido y que la debemos vivir a plenitud, porque es un regalo maravilloso que nos hace el Señor de poder experimentar en nuestra liturgia su palabra, su mensaje de cada día. También nos dice el Evangelio de hoy lo siguiente: y estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Al contrario de los escribas, fariseos y doctores de la ley, que predicaban también la palabra de Dios con mucha erudición, con muchas buenas palabras, pero eran palabras vacías que muchas veces no llegaban al alma, porque no estaban convencidos de aquello que muchas veces predicaban. En el caso de Jesús, por el contrario, sus palabras tocaban el corazón porque estaban dichas desde esa vivencia que Jesús tenía con el Padre y porque era Dios. Efectivamente, nosotros también, en nuestro caso, cuando predicamos, se nota si estamos conectados de corazón con la palabra o no. Y se nos pide que prediquemos siempre desde nuestra experiencia, desde esa vivencia cercana que hemos tenido con Jesús y de ese amor que hemos experimentado en nuestro corazón. En resumen, en Jesús se apreciaba el poder de la palabra de Dios, y eso también se debe apreciar en nuestras palabras si estamos llenos del Señor. Nos cuenta el Evangelio también que se decían unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad, incluso manda a los espíritus y le obedecen. San Marcos nos ilustra la eficacia de la palabra de Dios con este exorcismo que Jesús hace. Es decir, la liberación espiritual de un hombre que está poseído por un espíritu impuro. En la imagen de este hombre infeliz se nos muestra a nosotros el poder del demonio en ciertas personas que rechazan frontalmente a Dios y que muestran un odio práctico a la santidad, es decir, personas que están tomadas por el demonio y que no quieren tener nada que ver con el Señor. Se nos muestra también al mismo tiempo que para exorcizar a una persona que está tomada por el demonio no hay cosa mejor que la misma palabra de Dios, es decir, la autoridad de Jesús se manifiesta a través de sus palabras. En Marcos es muy llamativo que el primer milagro que realiza Jesús sea un exorcismo, y es precisamente porque en este Evangelio se concibe al mundo como atrapado por el demonio, por Satanás. Por lo tanto, Jesús a lo largo de este Evangelio va a ir demostrando que Él es el que va a liberar propiamente al mundo de ese poder de Satanás. Efectivamente, el demonio siempre nos ataca, pero sabemos que el poder de Jesús es más grande y que si estamos encomendados a Él, si vivimos en su presencia y nuestro corazón está pegado a su enseñanza, nos veremos libres de toda acechanza del demonio. Se nos muestra de manera muy particular en este Evangelio que Jesús tiene el don de discernimiento. Y el don de discernimiento es precisamente como un olfato espiritual que tenía Jesús y que podemos tener también los cristianos para detectar el bien y el mal, para diferenciar lo que viene de Dios y lo que viene del espíritu del mal.
En este caso, Jesús detecta con facilidad a un hombre que está poseído por un espíritu impuro y lo nota a través de 3 señales específicas. La primera de ellas es la agresividad verbal. Dios nunca actúa desde la violencia y por eso Jesús, en el grito de este hombre, notó precisamente que estaba poseído por ese espíritu inmundo. En segundo lugar, el demonio puede decir verdades, como en este caso que reconoce a Jesús como el Santo de Dios. Pero esas verdades están dichas desde la agresividad y sin caridad. Ahí podemos también notar nosotros que muchas personas pueden decir la verdad en algunos casos, pero si no la dicen con caridad, esa verdad no está siendo utilizada para el bien, no viene de Dios. En este caso nos damos cuenta cómo este hombre endemoniado le dice a Jesús: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo? Pero lo dice de una manera hiriente, por lo tanto sin caridad y por lo tanto viene del demonio. Es una verdad dicha con resentimiento. Eso lo podemos notar muchas veces en personas que están endemoniadas directamente o que tienen el influjo de un espíritu inmundo, pero también lo vemos en personas que están alejadas de Dios, que dicen verdades, pero las dicen con mala intención. Pero sobre todo Jesús reconoce el poder del mal en este hombre en el rechazo frontal que tiene contra él, cuando le dice: has venido a acabar con nosotros. Es decir, la persona que está alejada de Dios y que no quiere acercarse a Jesús, pues muestra siempre un rechazo frontal. Y por eso encontramos personas en este mundo que no quieren tener nada que ver con la religión, que todo lo que le predicamos le parece absurdo y le parece amenazante. Todos nosotros los cristianos estamos invitados a tener este discernimiento. Es útil y necesario para nuestra vida espiritual, para no andar perdidos y siempre saber reconocer la voz de Dios y rechazar la voz del demonio. Pero este discernimiento se adquiere siempre y cuando nosotros estemos unidos a Cristo, estemos familiarizados con su manera de pensar, de sentir, de actuar. En esa medida en que crecemos en oración y en cercanía con Él, podremos nosotros adquirir ese don del discernimiento y ayudar así nuestra vida espiritual propia y la de los demás. Pidámosle al Señor hoy este don y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.